Y quería compartir un poco acerca de San José porque la verdad que, bueno, al menos en mi país se festeja bastante San José, yo lo celebré bastante, pero nunca había profundizado. Hasta hace 2 años que profundicé en la figura de San José, me pareció tan importante, sobre todo en lo que respecta a como modelo de masculinidad. San José usualmente es un tanto despreciado o a veces ignorado y a veces valorado, pero no con toda la justicia que se le debería de valorar. Entonces voy a compartir un poquito acerca de San José como modelo de masculinidad. Primero voy a definir quién no es José, quién no es San José, ¿no? Para empezar a quitar ciertos mitos. Lo primero, José no es lo que en latín sería pater putativus, padre putativo, que no sé si saben, por anécdota, a los José les dicen ¿cómo? Pepe. Pepe, y Pepe viene de ahí, de pater putativus, es decir, padre putativo. ¿Qué significa padre putativo? Padre putativo es, en latín se traduce como el que se pensaba que era, el que se pensaba que era. Sí, porque sabemos que biológicamente Jesús no es hijo de José. Entonces, un término, San José es padre putativo, pues no, estrictamente no es padre putativo, porque de hecho es hasta un poquito despreciativo o despectivo ese término, porque fíjense lo que significa, el que se pensaba que era, ¿no? Entonces, ¿cuál es el argumento para saber que José en realidad es padre? Ahorita voy a ver en qué dimensión es padre de Jesús. María lo dice, cuando van a buscarlo, que se les pierde, le dice, tu padre y yo te estábamos buscando, y ya, después sigue el texto, pero María le dice, le da el título a San José de, y tu padre, no le dice, y tu padre adoptivo, no, tu padre, tu padre. Entonces, la primera cosa, San José no es padre putativo. San José no es el que se pensaba que era padre de Jesús. Vamos a ver ahorita en qué tipo de paternidad es. Tampoco José no es padre adoptivo, que eso suena ya más bonito, pero tampoco José es padre adoptivo. ¿Por qué? Porque decir que San José era padre adoptivo, estaremos diciendo que era, bueno, esto no sé si lo sepan, en la Edad Media había, ya veían que estaba el señor feudal y era dueño de varias tierras y tenía sus siervos, sus servidores, etc. Y había un derecho terrible del señor feudal que se llamaba el derecho de pernada. El derecho de pernada significaba que el señor feudal, haga de cuenta, yo tengo pues muchas casitas con muchas familias de mis servidores y de pronto un muchacho se iba a casar con una doncella también del feudo. El jefe, el señor feudal, tenía el derecho de pernada, es decir, de tener la primera intimidad con la esposa de ese muchacho, de ese siervo. O sea, no era el derecho del esposo, sino era el derecho del señor feudal. Entonces, cuando nosotros decimos que San José es padre adoptivo, estamos casi diciendo que como que Dios Padre tuvo un derecho de pernada con María y de pronto, pues bueno, que José cargue con el niño, ¿eh? O sea, es decir, fue una cosa entre María y Dios y después, pues el pobre José, pues ahí me lo cuidas al niño, ¿eh? Tampoco. San José no es padre adoptivo, estrictamente hablando. Entonces, ¿quién es José? José, para entender a San José hay que entender el matrimonio y la encarnación. Para poderlo entender hay que entender esas dos cosas. Primero, el matrimonio. San José, cuando María recibe al ángel Gabriel, dice la escritura que ya estaban desposados, es decir, ya eran esposos, aunque el matrimonio judío tenía dos partes, o sea, todavía no estaban viviendo juntos, pero ya estaban desposados, o sea, ya eran esposos, ya se pertenecían de alguna manera. Entonces, el primer grado que da el matrimonio es la mutua pertenencia. Dice San Pablo en Efesios, de la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces, ubiquen a San José, a la Virgen, aún todavía no viviendo juntos, pero ya desposados cuando se le aparece el ángel. En ese momento, cuando Jesús se va a encarnar en el vientre de María, ya era esposa de José. ¿Esto qué significa? Algo muy importante, que todo lo de María era de José y todo lo de José era de María. Es decir, que San José ya participó indirectamente del misterio de la encarnación, porque ese cuerpo que recibió a nuestro Señor, ese vientre de María, ¿de quién era?
de San José, de San José. Entonces, esto es importantísimo, porque aquí para saber qué título le podríamos dar a San José, hay que entender la encarnación. Ahora bien, esto es el matrimonio. El matrimonio es el cuerpo de la mujer sí misma es del esposo y el esposo es de la mujer. ¿Verdad? No se pertenecen a sí mismos, sino en un amor mutuo. Pero ahora la encarnación, hay que entender bien la encarnación, porque a veces se pueden ver como si la encarnación, como si Jesús fuera un héroe. ¿Qué es un héroe? Estrictamente en la mitología griega, un héroe es un hijo de un dios y un ser humano. Ese es un héroe, ¿verdad? Es decir, es alguien medio dios y medio humano. Sabemos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero la naturaleza divina y la naturaleza humana ni se mezclan, ni se anulan. O sea, es verdaderamente Dios y verdaderamente humano. No es una mezcla, no es como que Dios tocó a María y ahí se hizo como un híbrido y Jesús es un híbrido. No. Jesús no es un héroe. ¿Cómo vas a poder entender esta encarnación? Voy aquí a citar a un amigo mío, un sacerdote, no sé si lo conocen, se llama Fray Nelson Medina, es un dominico. Me gusta la manera, porque el tema es de San José y no quiero meterme en la encarnación, que es un tema muy profundo, pero voy a reducirlo de la manera de que él lo dice. Él pone una analogía y dice, así como Dios creó toda la creación de la nada, la encarnación fue eso. Jesús se encarnó en el vientre de María por la nada de María. Es decir, que la encarnación del Hijo de Dios es una nueva creación. Es algo nuevo totalmente, perfecto totalmente. De hecho, solamente hay una encarnación. El misterio de la encarnación, lo pone de manera poética, es eso. Así como Dios hizo todo de la nada, de la docilidad de la Virgen, de la humildad de la Virgen, Dios partió para encarnarse, ¿no? Partió. O sea, María puso su condición humana en cuanto a su docilidad, en cuanto a su ser de nada. Porque ese es el impacto de María. O sea, yo creo que uno de los piropos más bellos que le pudiéramos ir a nuestra Santísima Madre es, María es tan transparente, tan transparente, que quien la ve a ella solamente ve la obra de Dios. O sea, no la ve a ella, sino ve la perfección de Dios en ella. O sea, María, su mayor grandeza, vamos a decir, esas son las paradojas, su mayor grandeza es ser tan nada, tan pequeña, tan esclava, hecha en chila domini, fiat mihi secundum verbum tuum, dice la Virgen. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, María pudo recibir a nuestro Señor, y nuestro Señor tomó su nada, su docilidad, y se hizo esa nueva creación en Jesús, ¿no? Ese misterio de la encarnación, y ahí verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ahora bien, ¿cómo lo conectamos con San José? Volvemos a lo mismo. Si Dios, a partir de la nada de María, se encarnó, ¿de quién es esa nada? De María. Pero María estaba desposada. ¿De quién es? De José. Es decir, la nada de María participó activamente, pero la nada de José, por el sacramento, vamos a decirlo, del matrimonio, por la unión matrimonial, participó también de la encarnación. Por eso digo que me parece que, no me dejará mentir el padre, el misterio de José me parece que todavía la teología tiene mucho por qué meditar, mucho. O sea, lo hemos reducido simplemente como un padre adoptivo. No, San José verdaderamente vale la pena meditar bastante en este hombre, porque no fue cualquier hombre. Tanto que es el patrono de la iglesia, para empezar, ¿no? Y es el modelo de masculinidad. Ahora bien, antes de comenzar, ¿cómo es modelo de masculinidad? Entonces, ya entendimos lo que es José como tal en el misterio de la salvación. Pero antes de partir, quiero poner un dato más bíblico. A Jesús le llamamos, y le llaman en la misma escritura, Jesús, hijo de David, porque es descendencia de David. Algo interesante, la descendencia de David a Jesús le viene por José, no le viene por María. Es interesante. O sea, no hay rastro en donde podamos ligar a María con David. Y con José sí, bueno, lo vemos en el Evangelio, ¿verdad?
Entonces, hasta en esa parte José tiene un sitio desde la cultura judía, un sitio desde nuestra cultura cristiana. O sea, San José tiene algo, o sea, tiene históricamente, espiritualmente, tiene parte en la encarnación de alguna manera por el desposamiento que tiene con María. Ahora bien, ¿de qué manera San José es modelo de masculinidad? Primero hay que definir lo que es masculinidad. Lo voy a definir un poquito de acuerdo a la carta a los Efesios de San Pablo. En el capítulo 5, San Pablo dice: las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Muchos feministas dicen, no, eso es machista, ¿va? Como que la mujer tiene que estar sujeta al esposo. Pero repito, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Es decir, una mujer, ¿cómo está sujeta o por qué está sujeta al Señor? Por el Señor mismo, por la santidad del Señor. Si una mujer que está enamorada del Señor está sujeta a Él, no le da vergüenza decir, no, yo estoy obedeciendo al Señor, yo estoy sujeta, yo no soy la que mando, porque es mi Señor. Entonces, lo que parecería un texto machista se nos vuelca acá para nosotros los hombres. Porque lo que está diciendo es, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Es decir, nosotros los hombres tenemos que parecernos al Señor para que ustedes puedan estar sujetas a nosotros. Entonces, estamos ya viendo un rasgo de la masculinidad. La masculinidad es una semejanza al Señor. Es una semejanza al Señor. El hombre que no se asemeja al Señor tiene poco de masculinidad que presumir, ¿verdad? Tiene poco. Y aquí podemos empezar con San José entonces. Porque San José, vamos a decir, toda la masculinidad que podemos ver en Jesús, desde cómo actuaba como ser hombre, como varón Jesús, todo su carácter masculino, ¿de quién le vino? ¿De quién lo aprendió? ¿Cómo aprendió a ser tan masculino nuestro Señor? De José. De José. Entonces, José es un modelo de masculinidad. ¿Por qué? Porque es interesante la relación de José. José se parece a Jesús y Jesús se parece a José en esa relación de masculinidad, de varonilidad, ¿verdad? Entonces, ahora, si alguien no me cree, algún hombre sobre todo, me dice, no, pero nos estás echando pues la piedra a nosotros. Pues dejen, esto está así que lo tuvimos que interpretar, pero San Pablo después lo dice más claro. Lo dice en el mismo capítulo 5, dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea, ya los varones no nos queda otra, no nos podemos ir a esconder. O sea, no es que me tengo que parecer a Jesús, que en el pelo, bueno, yo ya no me parecería, ¿verdad? La melena. O sea, no, ¿en qué? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Es decir, una mujer tiene que estar sujeta a un hombre, pero un hombre de este tamaño. Ahí tiene sentido la sujeción, ahí no es machismo, ahí no es desprecio de la mujer. Ahí la mujer tendría que decir, me saqué la lotería. ¿Por qué? Porque ese hombre tiene que ser semejante al Señor, ¿en qué? En estar dispuesto a dar la vida, como la dio Jesús. Algún hombre dice, oye, pero nuevamente nos estás aventando toda la carga a nosotros. Y yo escuché que Jesús, poco antes de su pasión, dijo, un mandamiento les dejo, y se los deja a todos, hombres y mujeres, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está, también las mujeres tienen que amar hasta la cruz. Es cierto, pero ¿cuál es la diferencia? Por eso estoy explicando lo que es la masculinidad. El hombre tiene que ser primero. El primero en amar de esa manera. La mujer tiene que amar también de esa manera. Pero el hombre tiene que ser el primero en poner el ejemplo. Si no me creen, pongo el texto de Efesios, capítulo 5. Dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador. ¿Qué imagen está tomando aquí San Pablo? La cabeza es lo primero. O sea, aunque no nos guste, a los varones nos toca primero convertirnos, ser los primeros en perdonar, ser los primeros en santificarnos,
De hecho, hasta en la formación de los hijos, ser el primero que lleve la fe. La mujer lo que hace es custodiar esa fe. Pero la carga, entre comillas, es de nosotros los varones. Si el varón tomara esta responsabilidad, no hubiera divorcios, no hubiera familias disfuncionales. Entonces, parece injusto, ciertamente, porque es que si ella grita, tú tienes que ser el primero en saber cómo solucionar. O sea, no, pero es que ella ponga de su parte. El varón tiene que ser el primero en perdonar, el primero en convertirse, el primero en querer solucionar los problemas del matrimonio, el primero, porque es cabeza. Sí, ciertamente cabeza significa tener autoridad, y muchas mujeres le quitan la autoridad a sus esposos, lo cual está equivocado. Pero tiene que ser una autoridad santa, si no es un autoritarismo, y eso es muy diferente. Cuando el esposo sabe que es el primero en tener que convertirse, el primero en perdonar, el primero en santificarse, aunque la mujer no ponga de su parte, él tiene que ser el primero, el modelo, la cabeza, entonces sí puede reclamar una autoridad. Puede reclamar una autoridad en este sentido. Entonces, vamos a hacer una conclusión primero de esto acerca de la masculinidad. Si pudiera definir la masculinidad en una palabra, yo diría sacrificio. Porque San Pablo pone en el ejemplo, si quieres al final lo pone el ejemplo de que tenemos que dar la vida como Jesús, a ese grado. Y Jesús, siendo Dios, tuvo capacidad de darse hasta la última gota, dice el Evangelio de Juan, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Pero no hay que negar, o sea, que ciertamente es la libertad de Jesús la que se ofrendó. Pero esa libertad, ese ser de Dios y de hombre, fue influenciado por un varón llamado San José. Es decir, que Jesús tuvo que aprender esa capacidad de donación también de San José. A San José siempre lo ponen como el carpintero. Estrictamente no era un carpintero. Vamos a llamarlo de alguna manera un todólogo. Era desde alguien que te hacía una mesa, como alguien que te destapaba un pozo, etc. O sea, hacía bastantes cosas, ¿verdad? No se limitaba a un aspecto de carpintería estrictamente hablando. Y entre eso hay una canción, ya es antigua, de un grupo que se llama Brotes de Olivo español, y es muy linda porque pone como un diálogo entre José y María María le dice, José, no tenemos nada que comer. Y José le dice, no te preocupes, dice, la vecina ya me ha pedido una cama porque ya no tenían una cama, ya son tantos, etcétera, pero no tienen para pagar. Pero dice, ya vendrá. Y al final termina la canción que les tocan y alguien les lleva un poco de pan y pescado a la familia. ¿Verdad? Es novelada la canción, obviamente, porque no es bíblico, pero no está muy lejos de la realidad. María y José, una familia sencilla, una familia inclusive migrante, vivieron en Egipto cuando Herodes estaba persiguiendo al niño. Entonces, podemos asumir que en San José había una actitud verdaderamente varonil, masculina, de ofrendarse. ¿Ya? De San José no vamos a escuchar una sola palabra en la Escritura, que es una virtud masculina, ahorita la voy a nombrar. Pero lo primero que podemos es, le dice el ángel, ve y toma al niño y tu mujer y váyanse a Egipto porque Herodes lo quiere matar. Y José tomó el niño, o sea, no dijo, no, a ver, déjame negociar con el ángel, a ver si me conviene, no, masculinamente, varonilmente lo tomó y vámonos. No regatea. Entonces, esa figura tenemos que empezar a entender que San José es figura de masculinidad porque es capaz se ofrendó a su esposa y a Jesús. Ahora bien, rasgos de masculinidad de San José. El primero ya lo dije. Quien ve la varonilidad de Jesús, ve la varonilidad de José. No se habla mucho de José, pero basta ver cómo Jesús hablaba, cómo Jesús tenía esa masculinidad, esa varonilidad, por ejemplo, cuando lo quieren despeñar, y dice, y pasó entre medio de ellos. Cuando saca a la gente que estaba en el templo vendiendo, también. ¿Verdad?
cómo manda a los demonios, cómo los expulsa, pero a la vez cómo tiene cariño para decir, vengan, dejad que los niños vengan a mí. Y esto es importante, porque todos esos rasgos son de masculinidad, porque especialmente nuestra cultura latina tiene un rasgo muy machista. O sea, macho hombre es el que grita, hombre es el que pega, hombre es el que manda y aquí se hace lo que yo quiero. Inclusive, eso es un rasgo de la más pobre masculinidad. Yo no le llamaría ni siquiera masculinidad. ¿Por qué? Porque a lo menos ya varias tendencias psicológicas lo han comprobado, que una persona que grita y que es violenta guarda muchos miedos. O sea, que masculino no eres, ¿verdad? Gritas mucho, ¿verdad? Pero asustarás a más de uno, ¿verdad? Pero tú tienes tantos miedos, tantos temores, que por eso gritas, ¿verdad? Para que no se te vea tu fragilidad. No, Jesús no tuvo miedo de ser frágil cuando tuvo que ser frágil. Y no tuvo miedo a ser fuerte e imponer su palabra cuando lo tenía que imponer. ¿De quién lo aprendió? Ciertamente, de sí mismo en su crecimiento, pero como ser humano tuvo que ser influenciado de un varón, y ese varón que tenía al lado era San José. Entonces vean la influencia de San José como modelo. En José no hablan las palabras, hablan los hechos. O sea, en San José, búsquenle y no van a encontrar una sola palabra de San José en la Sagrada Escritura. Pero de hechos lo van a ver. Lo van a ver. Y al final, yo quisiera poner como un aspecto como muy hermoso de San José. Un varón tiene la gracia de tener, o sea, cuando verdaderamente ha sido un varón de Dios, tiene la gracia de poder morir como un varón. Y San José es también patrono de la buena muerte, porque nadie ha tenido una mejor muerte como él. Imagínense, con Jesús a un lado y María al otro. Dígame si se puede morir mejor. Entonces, San José en esta parte, es decir, es el varón callado, es el varón que ejerce un servicio, que se dona, que se sacrifica, que pone la muestra, ¿verdad? ¿Qué le costaba si el ángel ya había hecho relaciones públicas con María en la anunciación? ¿Qué le costaba decirle, cuando le estaba persiguiendo Herodes, a María, mira, dile a tu esposo que se levanten porque no? El ángel va a José, Dios le da su lugar a José, porque José es su esposo. Y José, aquí es donde vamos a poner el término que pudiera ayudar a definirlo de mejor manera. Si todo lo de María es de José y todo lo de José es de María, y María, su maternidad no es según la carne, sino según el Espíritu, María es madre de Dios, es madre virginal, así le llamamos, madre virginal, porque fue virgen antes, en y después del parto. Entonces, ¿cuál es el término mejor, en mi opinión, para ponerle a San José? Es padre virginal. San José verdaderamente es padre de Jesús. No es padre adoptivo, porque aquí no estamos hablando de derecho de pernada. No es padre putativo, no es el que fungía como si fuera padre, no. María le dio el mismo título. Tu padre y yo estábamos... Claro, no es padre en cuanto a engendrarlo como tal. Pero es que estrictamente María tampoco es madre en cuanto a que engendrar, porque fue por la obra del Espíritu Santo, ¿eh? Entonces, es el gran misterio de cómo Dios toma la nada, la pequeñez de una niña de alrededor de 15 años, y la de este varón que dice la Escritura que era un varón justo, y de esas dos nadas hace la familia perfecta. María tenía 15 años. Alrededor de 15, 16 años. Wow. Era. Entonces, los hombres ya eran mayores, casi siempre doblaban fácil la edad. De hecho, por eso María, pues no vemos a San José en la cruz. Ya San José había fallecido cuando Jesús lo crucificaron. Pero vamos a decir, San José en este sentido también se le titula como un aspecto de administrador fiel. ¿Por qué? Imagínense que ahorita alguien llega y les dice, ¿saben qué? Les voy a dar a administrar toda la cadena de restaurantes del que me digan. Es grande la responsabilidad. Imagínate, si es restaurantes en todo el país, imagínate, es complicado. Pero es una gran responsabilidad y un gran privilegio. ¿Qué fue lo que le tocó administrar a San José? Los dos tesoros más grandes de la humanidad, a Jesús y a María. Los dos tesoros más grandes que han existido y que existirán
los tuvo que administrar, cuidar, proteger, formar, alimentar San José. Entonces, en este punto ya podemos decir, yo creo que como propósito me lleva un poquito profundizar, orar en el ejemplo de San José, porque lo hemos despreciado demasiado y es un hombre del que tendremos que meditar más. Para ir terminando, voy a compartirles en texto nada más un canto que yo hice a raíz de estar profundizando esto en San José. Les digo, yo apenas llevo como 2 años de conocerlo, lo tengo mucho, pero nunca había entrado en lo grandioso que es San José. Nos sirve para hombres y mujeres, pero yo, por mi propia experiencia, los varones tenemos urgencia de meditar en la vida de San José, porque la masculinidad hoy viene en decadencia. Se tiene otros conceptos de masculinidad, ya les dije una distorsionada, el machismo es una distorsión de la masculinidad, pero por ejemplo, este término que abunda mucho aquí en Miami, especialmente en la zona más turística, el hombre metrosexual. ¿Qué es un hombre metrosexual? Un hombre que tiene que estar así, fornido, que se hace la ceja, que cuida tanto de su persona física, que en realidad distorsiona lo que es un hombre. Porque, ¿qué es un metrosexual? Es un hombre idolatrándose. Y alguien que se idolatra no sirve. Porque el que piensa en sí mismo no se está dando a sí mismo. Un verdadero varón, no digo que estemos descuidados, pero un verdadero varón, vaya, con 5 minutos que se vea, punto, ya. Usted como varón tiene que servir, olvidarse de sí mismo, porque si no, estamos creando muñecas con bigote, por decirlo de alguna, o con pantalones de alguna manera. O sea, y esto, créanmelo, que es más usual en las redes sociales. Digo, las mentadas fotografías, estas selfies, ¿verdad? Uno entiende un adolescente, entre comillas, entiende una mujer, pero ver a un hombre estarse tomando a cada rato fotografías, eso es masculino. Eso es masculino. O sea, y nuevamente, no lo digo por el hecho de decir, por si te queda bien o no te queda bien, o si eres guapo o no eres guapo. Es que ser hombre es ser sacrificado, es decir, darse, donarse, olvidarse de sí mismo. Esa es la masculinidad. Un hombre que se ve a sí mismo, yo le diría a una mujer, ten cuidado en agarrarlo de esposo, de novio. ¿Verdad? Porque en verdad, una idolatría de sí mismo no le ayuda. La mujer tiene, vamos a ponerlo entre comillas, una sana vanidad, pero la mujer también tendría que cuidar, ¿verdad? Los niveles de su vanidad. Pero en el hombre, voy a poner un ejemplo más. Es comprensible que la mujer tenga más pares de zapatos. Tiene que combinar un poquito más, aunque muchas abusan. Y vamos a decir que tienen ahí toda la zapatería, ¿verdad? Pero un hombre, yo ya conozco varios hombres que tienen varios pares de zapatos. El hombre no necesita eso. El hombre no necesita eso. O sea, son cosas que, si se fijan, sin haberlo percibido, ya se están metiendo en nuestra cultura y han afectado en la masculinidad. Porque ahorita de 2 matrimonios uno se divorcia y estamos, nuevamente, en un divorcio obviamente tiene que haber problema de las 2 partes o por algo. Pero si estamos diciendo que el sentido cristiano de la masculinidad nos dice que el hombre es el primero en perdonar, el primero en querer solucionar su matrimonio, el primero en olvidarse de sí mismo, ahí estamos viendo los resultados. Hemos distorsionado la masculinidad, tenemos unos muñecos muy fuertes, muy todo, pero que son inútiles para poder llevar y ofrendarse por su familia, para poder salvar un matrimonio. Entonces, vean que tiene injerencia en el momento histórico que estamos viviendo. Entonces, les comparto este canto. Bueno, lo voy a leer, no lo voy a cantar obviamente, pero que fue como un tributo para San José. Decía San Agustín, al Señor le decía, tarde te amé. Yo es una cosa que le digo a San José. Te vengo conociendo, yo tengo 32 años, 30 años de mi vida, te vengo conociendo, pero tarde te amé, tarde te conocí. Y entonces lo único que yo puedo hacerte, pues, es esta cancioncita. Entonces, que toco parte de la masculinidad. Y con esto vamos a cerrar. Le digo a San José, sueles pasar desapercibido. Con tanto ruido, tu silencio es un reto a mi amor. Yo entiendo, por varón, el ser machista, gritar e imponerme. Y entonces tú apareces,
de una pieza cuidando a tu esposa y al mismo Hijo de Dios. Yo entiendo por varón el presumir de mi dinero y mis bienes. Y entonces tú apareces dignificando el trabajo humildemente, cual hombre de Dios. Déjenme parar un poquito aquí porque se me vino a la mente. De hecho, no ni voy a mencionar porque no recomiendo ese canal de YouTube. Hay un muchacho que hace como ciertas bromas en la calle. De hecho, es de aquí de Miami. Pero hizo dos bromas que son bien interesantes. Está en la playa y viene una chica y le dice, oye, ven, te invito a almorzar. Y la chica lo ve así como que, ¿tú qué me vas a invitar, verdad? Lo desprecia y él se sube a un supercarro y la muchacha le dice, oh, ¿es tu carro? Sí, sí, sí. Ah, mira, yo conozco un restaurancito así. Ah, ahora sí quieres comer. Pues no, y se va. Entonces, y la otra, está en una parada, una chica muy bonita, y pasa, fue programado, pasa un amigo con un carrito ahí sí feíto, y le dice, yo le doy ride, señorita, y ella ni siquiera lo voltea a ver, le doy ride. Luego él pasa con este carrazo, dice, yo le doy ride, si se pasa, esta otra muchacha se pasa, pero antes de arrancar, este muchacho le dice, ¿por qué no aceptaste el ride de mi amigo? ¿Cuál? Sí, el del carrito este feo y todo eso. Ya se queda así como que congelada y le dice, ¿sabes qué? Bájate. Y la muchacha le escupe y se baja toda enojada. Pero es increíble, yo trato más mujeres que hombres, es increíble cómo la mujer se ha hecho interesada también. Se ha hecho interesada, pero ¿por qué? Porque precisamente, que acabo de decir, yo entiendo por varón el presumir de mi dinero y mis bienes. ¿Y San José qué dice? Y entonces tú, San José, apareces dignificando el trabajo humildemente, cual justo hombre de Dios. Entonces, es parte de las dos, hombres y mujeres tenemos que resolver esta parte. Porque el hombre no vale por si trae su carrazo, porque ya tiene su empresa, etcétera, ¿no? Yo he encontrado empresarios literalmente fracasando a nivel familia. Y aunque se oiga feo, pero el que fracasa en la familia fracasa en la vida. El que fracasa en un negocio no necesariamente ha fracasado en la vida. Pero el que fracasa en la familia es un gran fracaso. Entonces, el éxito no es igual a masculinidad, ¿eh? Muy al contrario, te puedes encontrar con hombres y mujeres. Yo he trabajado con muchas comunidades migrantes, padres de familia, campesinos que no saben ni siquiera leer ni escribir, pero son masculinos. En el poco a poco de estar sembrando, piscando, en ese trabajo tan sencillo, dan una muestra más de masculinidad. ¿Verdad? Sigo, yo entiendo por varón el ser lumbrera y muy inteligente, y entonces tú apareces comprometido en ser sabio simplemente para servir a Dios. También el hombre le puede llegar, no, yo soy muy inteligente, yo tengo tantos talentos y capacidades. Hay que hacer siempre la diferencia. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. La inteligencia puede ser una capacidad muy tuya, que Dios te la ha dado. Pero ser sabio, la sabiduría viene de Dios. De hecho, ¿qué dice Jesús? Es un texto bien importante porque cuando se menciona la Trinidad significa que es muy importante. Dice, está Jesús va a hablar, segunda persona de la Trinidad. Y luego le dice, Padre, y se llenó en el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Y le dice, Padre, ahí están los tres. Te doy gracias porque esta sabiduría, no la has revelado a los sabios y entendidos, sino a los pequeños y humildes. Los verdaderos hombres no van a ser populares, porque hoy la varonilidad está en otros niveles, ¿verdad? Pero es puro marketing. Pero al final, los únicos que van a perseverar son esos varones sabios, no tanto los varones inteligentes, los varones sabios, que son sencillos. Yo entiendo por varón el ser un roble musculoso y atrayente. Y entonces tú apareces como el varón honesto y masculino que está en gracia de Dios. Es más varonil un hombre que trata de confesión frecuente, de estar en gracia de Dios, que presumir músculos. Hay gente que puede, fíjense, a veces hasta la tontería. Hace mucho dieron una noticia de que un muchacho lo atropellaron afuera de un gimnasio. Imagínate, yo creo que ese muchacho no entendió. Él fue a sacar músculos y salió muy musculoso, muy saludable. Y mataron a un saludable ahí. La pregunta sería, ¿estaba saludable espiritualmente? ¿Estaba en gracia de Dios? O sea, yo no estoy diciendo que el gimnasio sea mal o cuidar la salud está mal.
pero muchos idolatran esa parte. Y el que es verdaderamente masculino es masculino porque cuida la salud espiritual principalmente. Y finalmente, yo entiendo por varón ser admirado, aplaudido e influyente. Y entonces tú apareces como el sencillo y fiel hombre prudente del que aprendió el Señor. La psicología dice que podrá aplicar, pero porque ya está distorsionada la masculinidad, yo no estoy de acuerdo con eso. No, mujeres, es que el hombre necesita ser reafirmado en su ego. Dígalo, hágalo sentir como un hombre, que él tiene la razón, etc. Pues eso hágalo con un hombre metrosexual o estos monstruitos que hemos creado actualmente. Pero un hombre de Dios no necesita el aplauso de su esposa, ni de sus hijos. El darse ya es su salario. El morirse por ellos ya es su salario. El verdadero hombre no necesita aplauso y que le reconozcan, uy, qué hombre, qué varonil eres, ¿no? Le basta donarse, su salario y su recompensa es donarse y ser verdaderamente un hombre a semejanza de Jesús, que finalmente Jesús en su humanidad fue un hombre a semejanza de José. Así de claro, a semejanza de José. Tuvo que aprender demasiado de nuestra Santísima Madre, pero principalmente de San José, por la calidad masculina de nuestro Señor. Pues bueno, con esto termino. No sé...